en haber participado en muchas investigaciones de accidentes y que para muchos de los que estamos conectados, pues hace parte de este proceso diario es reinformarnos, reaprender, reinventarnos, como de alguna manera lo decimos a hoy, para que lleguemos siempre al fin fundamental, que es la prevención, ¿cierto? Y el fin en común de todo este proceso es evitar, evitar y al máximo bajo buenas técnicas, sabiéndolas utilizar, sabiéndolas comprender. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a entender un marco normativo, repasamos de pronto para los que no están muy contextualizados, repasamos un poquito sobre la normatividad de los accidentes de trabajo en Colombia, bajo qué metodología y cuáles son esas técnicas eficientes para llegar a una norma, a una causa básica como es la de encontrar esa causalidad que a veces nos dificulta tanto identificarla. Vamos a conceptualizar sobre el significado de alguna información que tenemos sobre lo que es incidente, accidente de trabajo bajo las últimas resoluciones, pues hablamos de las últimas desde el año 2012 para acá que se reestructuró todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo esos términos de sistema, a entender qué es un acto, ¿cierto? Un acto inseguro, un acto subestándar, que es lo mismo, es algo que está fuera de lo normal, a entender qué es condición insegura y una serie de digámoslo así, de información que tenemos, pero que la idea es repasarla el día de hoy. Vamos a, vamos a explicar las metodologías. Eh, tuvimos la, tuvimos pues la posibilidad de organizar 3 metodologías que hemos escuchado, que hemos visto, pero que a veces son un poquito complicadas de entender cuando de pronto no hacemos las preguntas adecuadas. La pregunta adecuada a veces no es tan fácil de encontrar. Entonces, dentro de ese espíritu de investigador que a veces no sale, yo en muchos de cuando yo pronuncio, cuando le entrego la información a los procesos, cuando invito a esos equipos de apoyo, simplemente yo vendo la idea con que cuando vamos a investigar un accidente o un incidente de trabajo, vamos a hacerlo bajo esta premisa. Siempre les vendo la idea de que vamos a averiguarnos el chisme bien averiguadito, ¿cierto? Porque eso nos abre un poquito más como el contexto, eso nos abre un poquito más el panorama, eso nos hace un poquito más familiares a que esto sea la forma adecuada de llegar a los hechos, a las causas reales, ¿cierto? Y es importante esa familiaridad, es importante que nosotros desde toda la perspectiva técnica, aunque tengamos toda la información legal, sabemos que eso es un proceso legal, que esto de una buena investigación dependen muchas cosas, depende el reconocimiento de unos beneficios que tenga el accidentado, de unos beneficios que tenga la empresa. Es importante retomar para que esto se vuelva más que de pronto un proceso más, que es investigar para muchas empresas, que sea algo muy ameno y que sea de la manera que todos podamos llegar a mejorar, ¿cierto? Que todo esté en pro de la mejora continua, como nos lo indica la normatividad legal vigente. Bajo ese ciclo PHVA, si ustedes ven el tema de investigación, está en esa última parte de verificación donde todos queremos implementar las acciones preventivas correctivas, pero que tenemos que llegar al punto de que esto sea un proceso tan fácil para nosotros y que lo podamos vender de esa manera a quienes se vinculan a esto. Ustedes saben que por método, por equipo investigador, tenemos que tener a un integrante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El jefe inmediato es fundamental y nosotros somos técnicamente los acompañantes, pero la norma lo exige para los graves y los mortales. Pero los accidentes e incidentes deben ser un proceso propio de esos equipos de apoyo, las investigaciones como tal. Y al final, dentro de este webinar, dentro de este encuentro que tenemos aquí con todos los que se están vinculando
a la información, a la presentación y a este encuentro digital, esas recomendaciones para realizar la investigación de accidentes, eh, que hagamos unas buenas recomendaciones enmarcándolos en ese proceso de acción preventiva, correctiva y de mejora. Y sabemos que muchos accidentes, a veces con una acción correctiva, minimizan totalmente la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Y ese es el fin fundamental de estar en este proceso, ¿cierto? Entonces, espero que vamos cumpliendo como con las expectativas. Sabemos que muchos ya estamos familiarizados con el tema, que también encontramos personas que se conectan con el ánimo de aprender un poquito más y de que les complementemos de pronto información, pero que yo sé que cuento con un público que técnicamente ya está fundamentado porque esto se promovió a nivel de nuestros colegas y pues familiarizando a la gente que participa en esos equipos de apoyo, a esos líderes de proceso, a esos líderes de gestión humana que también nos apoyan y que hacen parte fundamental de que siempre logremos el objetivo común. Acuérdense, el objetivo común es promover todo el tema de prevención, de evitar, de que lo que fue fatal nunca pudo haber sucedido. Les decía, no podemos resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento que usamos cuando se crearon. Estos son unas reflexiones de hace muchos años, ¿cierto? Y que finalmente ahora inclusive con esta situación que vivimos a nivel mundial, salen muchas reflexiones del mundo, salen muchos comunicados que hicieron esos grandes pensadores y que en este momento nos ponen a reflexionar un poquito. Es importante tener en cuenta esta información, esto que tenemos así como unas definiciones para la vida y que aplican para temas cotidianos como es la investigación de los accidentes e incidentes laborales. Vamos a entrar un poquito al marco normativo. Ese marco normativo tiene una línea de tiempo, pues sabemos que esto fue reglamentado básicamente con esa resolución 2013 del 86 en el artículo 11, ¿cierto? Ese artículo 11 nos habló de colaborar con el análisis de las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en este momento hablábamos de profesionales, y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia, ¿cierto? Eso lo habló la 2013 del 86, es la resolución que precede el comité paritario, la conformación de los comités paritarios de salud ocupacional para ese año y para esas fechas hasta antes de 2012, y que es importante. Si ustedes ven, esto está fundamentado desde hace muchos años y que vinimos a saber de que se conformaba un equipo investigador con la resolución 1401 del año 2007, en ese artículo 4 y 7, los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones: conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de esta resolución. El aportante de conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador o un representante del COPASO y el encargado de salud ocupacional, ¿cierto? Entonces es un equipo investigador mínimo conformado por 4 personas, tenemos jefe inmediato o líder de proceso. Yo siempre en mis investigaciones, y es una sugerencia y muchos lo sabemos, es importante tener invitados. Esos invitados, aparte de los testigos, esos invitados que nos pueden ayudar a hacernos como ese panorama general de qué pudo pasar y qué fue lo que falló para que se materializara un peligro o un riesgo. Y esos invitados no nos puede faltar el área de mantenimiento, ¿cierto? Entonces es un tipcito fundamental que lo tengan muy presente, si es un proceso, si es una operación, si es una máquina, si es un equipo, si es un lugar de trabajo amplio, es importante un integrante del área de mantenimiento. No tiene que ser el jefe, no tiene que ser el ingeniero, no tiene que ser el líder, no. Si la empresa tiene área de mantenimiento o el área de mantenimiento es una sola persona,
es importante invitarla siempre a que nos ayuden a identificar todas esas posibles fallas que pudieron acaecer y que son previas a la ocurrencia de un accidente. Entonces, es un tipcito importante. Vamos a tener muy presente para este proceso de identificación de la información, guía para la clasificación regístrico estadístico del accidente y la enfermedad laboral, la enfermedad profesional, esa norma técnica colombiana 3701. En esta norma técnica vamos a encontrar todo lo que son las categorías analíticas. Vamos a ver un poquito más adelante, a repasar ese tema. Esas categorías analíticas siempre están relacionadas en lo que es los informes, los FURA, los que conocemos como los formatos únicos de reporte de accidente. Todas las ARL lo tienen y tienen su selección de estas categorías analíticas. Muchos saben cuáles son y muchos llenamos el formato, los que son encargados o líderes de área, de procesos, las encargadas de seguridad y salud del trabajo, la de nómina, la de pagos de seguridad social, a veces las líderes de gestión humana, diligenciamos un FURAT y no sabemos que en esas casillitas estamos diligenciando las categorías analíticas como son sitio del accidente, parte del cuerpo afectada, agente del accidente. Esas categorías analíticas las encontramos relacionadas en esa norma técnica colombiana NTC 3701. Y todo como va precedido de estos decretos y leyes, pues no podemos dejar de hablar de la 1295 del 94, las sanciones en el artículo 91, estamos obligados a investigar. Desde mayo de 2007, cuando la 1401 reglamentó la investigación de los accidentes e incidentes, pues sabemos que encontramos investigaciones de accidentes, pero de incidentes muy pocas. Y sabemos que por muchos estudios, por unas estadísticas que se han hecho en análisis industriales de todo el mercado, existen estudios donde nos demuestran que por unos incidentes, por un sinnúmero de incidentes, casi siempre se presenta un accidente grave o un accidente fatal, ¿cierto? Un accidente mortal. Entonces es importante entender de que los incidentes siempre nos avisan los accidentes. Entonces esos de pronto, esos casi me ocurre, valga la repetición, son los que me están avisando que va a haber una pérdida, va a haber una lesión, puede ser con pérdida material, con pérdida humana o con lesión grave, ¿cierto? Entonces es importante. Decreto 1295 del 94 reglamentó las sanciones en el artículo 91. El decreto 1530 del 96 en su artículo 4 nos habla del accidente de trabajo y la enfermedad con muerte del trabajador. Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el empleador deberá adelantar junto con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o el vigía de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso, dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia de la muerte, una investigación encaminada a determinar causas del evento, remitirlo a la administradora correspondiente en los formatos que para tal fin ésta determine, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en su momento. Estamos hablando del decreto 1530 del 96. Para esa fecha, la ARL era la única que suministraba los formatos de investigación. Ahora el formato de reporte de investigación van asociados. Generalmente se recomienda utilizar el de la ARL, el cual yo estoy afiliada. Se escucha un micrófono abierto. Y vamos a cerrar este tema normativo, este repasito. Vamos a cerrar este repasito con el decreto 1072 del año 2015. Estamos hablando del decreto único reglamentario del sector trabajo y la resolución 0312 del año 2019 con la que venimos trabajando estándares mínimos. Y ustedes saben que en este decreto, la compilación del 1443 en su capítulo 6 y esta resolución 0312 que derogó la resolución 1111, pero que son los estándares mínimos con los 62 debes de la norma, habla de la obligatoriedad de reportar, investigar y diseñar acciones de mejora
producto de las investigaciones. Acuérdense que todo lo que podamos prevenir y encaminar al objetivo común, que es la prevención, bienvenido sea. Entonces, este es el repasito del marco normativo. Con esto damos inicio para que arranquemos con lo que son las técnicas efectivas para la investigación de accidentes. Todos sabemos que es un incidente, lo veníamos hablando, es el casi, casi me resbalo, casi me atrapa, casi me lastima, etcétera. Luisa, disculpa. Sabemos, dime, Juli. Hay una pregunta, no sé si la vayas a tocar más adelante, de un usuario que se llama administrador. Cuando la empresa, cuando estabas hablando de las personas que tú invitas a la investigación de accidentes, que incluyes al de mantenimiento, hay una persona que pregunta cuando la empresa es más pequeña, ¿cómo se maneja? Ejemplo, hay 7 empleados y el dueño. Sí, me devuelvo y la resolvemos, porque Sí, dale. adelante no la vemos. Listo, dale, Juli. Bueno, resolviendo una pregunta que realizan cuando son estas empresas pymes, que tenemos un escenario como este, que es dueño de la empresa y 7 empleados, ¿cierto? Pero sabemos que hay dueños de empresa que son procesos administrativos, ¿cómo se dice? Cuando una persona lidera todos los procesos, toma decisiones, ¿cierto? Y es el único que administrativamente mueve la empresa. El equipo investigador siempre debe estar jefe inmediato, ¿cierto? Pues decíamos que el invitado de mantenimiento es en caso de que la empresa lo tenga. Hay empresas que tercerizan su mantenimiento, hay empresas que tienen con terceros o subcontratan el mantenimiento de sus equipos. No es un obligatorio tener a alguien de mantenimiento, es cuando aplique, cuando el escenario se preste, es tenerlos en cuenta, es tener en cuenta a esta persona de mantenimiento, porque es quien nos abre el escenario para entender muchas de las complicaciones técnicas que a veces no entendemos. Acuérdense que nadie mejor quien es el dueño de su proceso para que nos diga qué pudo pasar. Y dentro de los tips de aprendizaje de cómo investigar es llevar al accidentado, llamémoslo accidentado, víctima, o persona lesionada, quien nos va a decir que pudo fallar, porque queremos encontrar unas causas, ¿cierto? Entonces es importante entender cuando las empresas son pequeñas y el escenario no me da para conformar un equipo investigador amplio, o sea, la norma me pide unos y a veces es el jefe, el accidentado y el encargado de seguridad y salud en el trabajo. Yo, recuerden, siempre debe estar o el vigía o un integrante del COPAS y si es una empresa de 7 trabajadores debe tener un vigía, entonces va a estar si es el vigía, es el mismo encargado del sistema, ese va a estar en el equipo investigador con el jefe inmediato del área o proceso donde ocurrió el accidente y el lesionado y los testigos, ¿cierto? Recuerden, invitar a alguien de mantenimiento es opcional, solo que es una recomendación general para que lo tengan en cuenta en los procesos de investigación, que a veces nos quedamos solo con ese círculo inicial que encontramos en el momento de la investigación. No, es importante cuando aplique tener a alguien de mantenimiento presente, ¿cierto? Espero que haya aclarado la duda de quien nos pregunta, sobre todo para esas pymes que su estructura administrativa es pequeña y no tienen esos equipos o no tienen esas áreas conformadas. A veces he encontrado que el mismo gerente es el líder de mantenimiento, entonces pues si él va a estar ahí, va a cumplir los dos roles de jefe inmediato y de encargado de mantenimiento. Bueno, démosle continuidad. Los incidentes son esos casi, ¿cierto? Los que me avisan, y siempre lo he dicho, en la pirámide de Frank Beer, que fue un estudioso de la seguridad industrial en 1930 y algo, este señor, con sus estudios de seguridad industrial, nos puso en un contexto donde nos decía, los incidentes siempre avisan los accidentes. Entonces, cuando alguien pasa y esquiva el hueco, casi siempre el que viene detrás no lo esquiva, se va al hueco. Y ahí es donde hay lesiones. Acuérdese que siempre que haya un contacto directo en el cuerpo de una persona o de un objeto, ya hay una pérdida, sea un trauma, sea un golpe, sea un contacto con, un tropezado por, ¿cierto? Entonces, cuando están estos tipos de contacto, ya hay una lesión.
no siempre generando incapacidad, ¿cierto? Ahí es donde hablamos del incidente. Avancemos con esto, estamos viendo un poquito de definiciones, esos conceptos que a veces no se nos pasan. ¿Qué es un acto inseguro? Sabemos que siempre los actos son de las personas, que las condiciones son del entorno, del ambiente, ¿cierto? Son esos equipos, máquinas, herramientas, esas condiciones que a veces promueven que se pueda materializar esa lesión. El acto inseguro, hablamos de esos comportamientos, de esas situaciones, de esos, de, que son siempre el comportamiento, es el acto donde se desencadena, casi siempre estamos hablando de una, ¿cómo se dice? De la, de una imprudencia, esa es la palabra. El acto inseguro casi siempre tiene características de imprudencia. Y es una palabra muy amplia, ¿cierto? Pero que aplica para estos términos y que uno puede llegar a la persona en las preguntas que uno va a realizar y uno familiarizado con el accidentado en lo posible porque vamos a tener varios escenarios y a veces el accidentado tuvo un desmayo o una inconsciencia, entonces ¿a quién le vamos a preguntar? Ahí es donde vamos a llegar a recoger esos tipsitos para poder ir construyendo esa investigación. Además, porque tenemos que cumplir con unos términos y es importante, ¿cierto? Es importante cumplir con los términos desde la parte legal. Acto es el precedido por el ser humano y la condición por el entorno. El accidente de trabajo, en su definición técnica, reajustada y complementada en esa ley 1562 de julio del año 2012, donde le dio una cobertura muy amplia y siempre hablamos de suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión. La causa es la relación directa, ocasiones cuando hay relación indirecta, estoy en mi entorno de trabajo, estoy cumpliendo funciones, labores, de pronto para los que no fui contratados, pero no fui contratado, pero bajo órdenes del empleador, que se cumplan todas las características. Ustedes saben que bajo los términos de esta definición que está también relacionada en el decreto 1295 del 94, que fue quien nos dio la primera definición de accidente de trabajo y que fue reestructurada con la 1562, más bien complementada por esa 1562, en esa definición, cumpliendo todas esas características, con eso es que se califica la profesionalidad del evento y eso se hace en las mesas de trabajo de las ARLs para poder definir la relación directa con el trabajo, para lo que fue contratado y en las tareas. Bueno, vamos a avanzar. Aquí les tengo en la imagen la relación de la pirámide de Frambier, señor. Disculpe. La señora Ruth Obando nos pregunta Sí. si todos los incidentes se deben reportar a la ARL, es decir, que si se deben, para estos efectos, para incidentes, se debe diligenciar FURAT, para que por favor nos ayudes con la respuesta. Ah, bueno, está bien. Bueno, tengo una pregunta por el interno. Julián, nuestro moderador, él es el que nos va a ir entregando la información, pues me la va a ir reportando. ¿Los incidentes se reportan ante la ARL? No, para los incidentes se maneja internamente, digámoslo así, unos métodos o procesos a nivel de organización. Como son esos casi accidentes, ¿para qué se reporta ante la ARL? Para hacerle la apertura a una atención médica, para que se haga, perdón, la apertura de un caso médico y que requiera una atención médica, ¿cierto? Y cuando yo diligencio un FURAT es porque ya hubo lesión, ¿cierto? El FURAT. Pero los reportes de incidentes no necesariamente van a la ARL. ¿Qué pasa con si lo reportamos ante la ARL? Se nos suben los indicadores de frecuencia, ¿cierto? Porque a veces los incidentes no trascienden y se pueden manejar dentro digamos, del manejo administrativo de la empresa, siempre y cuando, dándole un seguimiento de 24 a 48 horas, ese incidente no se me vaya a volver una lesión grave, ¿cierto?
el machacón, que no vaya a generar una discapacidad, el golpe que no vaya a ser una fractura, pues obviamente hay incidentes que inmediatamente ya sabemos que son un accidente porque hay una lesión evidente, una lesión, una pérdida o algo pues más grave en el organismo del ser humano, entonces uno la puede evidenciar, pero los incidentes no se reportan ante la ARL, se manejan con un procedimiento interno de reporte de incidentes para determinar e identificar cuáles son esos peligros y esos riesgos que se me pueden materializar en pérdidas. Inclusive fomentar el reporte del incidente es complejo y todavía hoy en muchas organizaciones encontramos que no se reportan. Entonces es importante dentro de las estrategias de prevención fomentar, incentivar, promover que nos reporten los incidentes de trabajo, porque esos son los que nos avisan los accidentes potenciales. Entonces es importante, eh, ya espero haber aclarado a la participante la inquietud. Avanzamos. Listo. Ahí les relaciono pirámide de Frambier para lo que es esa relación de incidentes y accidentes. Vamos a avanzar un poquito más rápido para que nos dé tiempo de entrar a toda esa metodología y a esas tres técnicas que trajimos hoy, recopilando un poquito desde la casuística y desde la experiencia, las que son más acertadas, ¿cierto? Las que nos dan un panorama amplio y específico de lo que fue la causa básica de un accidente. Bueno, ¿qué es un accidente grave? Por definición de la 1401, sabemos que tiene unas definiciones específicas. Están ahí en la presentación, el trauma cranoencefálico, lesiones que disminuyen la capacidad auditiva, lesiones que disminuyen la agudeza visual, lesiones severas de mano. Recuerden que las manos son consideradas la principal herramienta del ser humano, la principal herramienta de trabajo del ser humano, por lo tanto, cualquier tipo de lesión que se genere en manos se va a considerar grave. Las lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, la fractura de esos huesos largos, húmero, radio, cúbito, fémur, tibia y peroné. ¿Qué pasa con estos accidentes graves? Siempre se reportan ante la ARL los lleva al Ministerio de Trabajo. Característica principal del equipo investigador tiene que ser una persona con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, con licencia para investigar. ¿Qué pasa con eso? Que la ARL y el ministerio se curan en salud porque técnicamente se está encontrando una causa básica y que esta está avalada por una persona técnicamente para que la empresa determine esa causa y no se repita el accidente, bajo los términos de grave, ¿cierto? Y hablamos que las investigaciones de los graves y las muertes tienen que estar en el equipo investigador, una persona con licencia para, para avalar técnicamente la investigación, ¿cierto? Eso lo sabemos pues algunos y que los que no lo sabían, pues estamos aprendiendo algunos tipsitos de lo que es ese tema de investigación de accidentes de trabajo, con el tema de reporte, el tema de manejo interno dentro de la organización, porque además esto ya en muchas empresas es un proceso. Tenemos esos pasos básicos. Aquí tengo 6 pasos básicos que Luisa, notifica la señor. discúlpame, le doy a todos algo que están comentando en el chat. Ana Dime. María Pérez nos dice que es bueno aclarar y muchas gracias por el aporte que los incidentes es casi mi accidente, más no el que tiene una lesión pequeña. Eso es muy importante tener en cuenta porque por más pequeña que sea la lesión, una uña, una ceja, un pedacito de piel, eso es una lesión. Por lo tanto, no Ah, se puede claro. considerar incidente. Es un Sí, accidente y sí. lleva todo el protocolo que ya nos va a explicar Luisa para el reporte y la investigación. El tema de incidentes, como bien lo vienes explicando, es un tema de control para disminución de la accidentalidad al interior de las organizaciones que deben establecer el procedimiento y el formato adecuado para realizar este control. ¿Vale? Sí, vale. Aprovecho, Luisa, Marcela hace una pregunta que dice lo siguiente. Sin embargo, hay incidentes que posterior pasa o se convierte en un accidente. Entonces, para ello, el reporte que no se realizó dentro del tiempo estimado, ¿cómo lo tomaría la ARL si es derivado o con ocasión del trabajo?
No sé si sea clara, Sí, esa es sí. la pregunta. Sí, Juli, sigo yo, ¿cierto? Sí, dale. Sí, Marcela, mira, es súper importante y muchas gracias por los complementos a la información. ¿Qué es importante? Si yo tengo la notificación interna bajo términos de procedimiento y yo no reporté inicialmente a la ARL, no le reporté el accidente de trabajo como accidente y tampoco como incidente, porque hay ARLs que te hacen la apertura como incidente, yo puedo reportar el accidente porque están los términos, no porque estén los días. Acuérdense que son 48 horas hábiles para reportar, ¿cierto? Si fue un viernes, tengo lunes, martes. Si fue un sábado, tengo lunes, martes. Si el lunes es festivo, tengo martes, miércoles. Son 48 horas hábiles para yo reportar ante la ARL. Si yo por causa y por conocimiento doy fe de que el accidente se produjo en la empresa, además porque tengo un reporte interno de un incidente, yo puedo reportarlo ante la ARL, soportado de una carta que se llama una carta con extemporaneidad, ¿cierto? Es una extemporaneidad, es una, es una novedad que se reporta el FURAD y se envía la carta, inmediatamente se le hace la apertura. ¿Qué es importante? Cuando esos incidentes ya se vuelven accidentes, porque la persona, bueno, fue un golpecito en el brazo, pero a los 8 días el brazo se le inflamó, presenta inmovilidad, ¿cierto? A veces esos incidentes que generalmente no lo vemos como una lesión porque no hay un rasguño, porque no hay sangre o porque simplemente fue un golpecito, esos incidentes a los 8 días se nos vuelven un accidente, tenemos todo el aval y tenemos todo el soporte para enviarlo como un accidente extemporáneo, ¿cierto? Y uno mismo justifica ante la ARL por qué no lo reportó inicialmente. Se justifica porque no lo reporté, porque inicialmente, aparentemente, no parecía una lesión grave. Se fue agravando con los días. Eso hace parte del seguimiento a condiciones de salud dentro de la organización. Y eso hace parte del seguimiento a que la gente no reporte. No estamos omitiendo el reporte por evitar la frecuencia, no. Simplemente hay incidentes que no generan una lesión y que generalmente